como la de energía de una erupción. Es decir, son energías muy, 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 muy grandes las que se producen a la hora que una placa se mueve con respecto a la otra. Y eso es para que tenga respeto, pues la naturaleza produce efectos mucho de mayor energía que lo que pueda producir el hombrecito con sus bombas. Por lo tanto, es momento de que les hable de la magnitud. Existen dos formas de medir un sismo. Uno es midiendo cuánta energía se libera. Esa es una escala tangible, una escala objetiva. El primerito de salir con una escala así fue Richter, porque él estaba midiendo en Estados Unidos la energía que se liberaba de los sismos en California. Le salió muy bien su expresión que está aquí, que si se fijan es logarítmica, es decir, es exponencial la relación entre el sismo, pero vieron después que solo funcionaba para sismos que estuvieran a corta distancia. ¿Por qué? Pues porque medía la respuesta del sismo en el terreno, pero ya no funcionaba para sismos que se producían más lejos. Ahí empezaron a salir muchas escalas y la que manejamos ahora se llama de magnitud de momento, ya no es la de Richter, también es logarítmica, pero ella puede medir la energía que se produce en cualquier punto, con cualquier intensidad o con cualquier fuerza, ¿sale? Pero viene derivada de la de Richter, pero ya no es la de Richter. Entonces, si vamos hasta ahí, hay otra escala que se llama de Mercalli, esa es subjetiva y con eso empezó este cuento. Desgraciadamente, por ser subjetiva, pues no puede medir exactamente, pero ha ayudado muchísimo a lo largo del tiempo, como evolucionó la ingeniería sísmica, porque con esta es con lo que se obtenía cuánta aceleración llegaba aproximadamente a cada sitio, porque todavía no se conocía mucho ni se tenían muchos aparatitos para medir el sismo en todos lados. Entonces, ella se convierte en aceleración. Por eso es importante la escala de Mercalli, pero es súper subjetiva. Si la leen es si se pusieron loca la gente, si gritó, si se cayeron cosas, si se cayó medio edificio. Es decir, eso es muy subjetivo dependiendo pues, a cómo le va cada quien, ¿no? En dónde ande. Y al final del día, pues ahí lo que estoy viendo ya es México en close-up, con las placas que lo rodean, y si se fijan, México su mayor parte está en la placa de Norteamérica, solo Baja California, que está en la placa del Pacífico, y hay dos pequeñas plaquitas aquí remanentes, porque aún eran más grandes, la de Rivera y la de Cocos, y las dos están introduciéndose abajo de la placa de Norteamérica. Cuando se introducen, generan entonces ondas toda la zona cercana a donde me estoy metiendo. Bueno, y aquí está además la del Caribe, ¿no? Que es otra placa que se mueve en sentido contrario a la de Mesoamérica. Digo, a la de Norteamérica. Todos los puntitos rojos es los sismos que estoy produciendo en la zona justo donde me estoy metiendo de subducción. Pero las placas no se crean ni se destruyen, ni se transforman, sino la placa continúa. Esta imagen que estoy enseñando en la parte de arriba es la placa de Cocos que está metida abajo de la República Mexicana. No se ha fundido, no ha formado parte del manto como material, está completita la corteza terrestre ahí abajo y se sigue moviendo allá abajo. A la hora que se mueve, le da por mover es deslizar, producir energía, y entonces produce sismos más profundos su foco, porque los que están aquí donde me estoy metiendo está menos profundo, porque es donde me estoy metiendo. Como está más abajo de la otra, de las dos placas, de la placa de encima, es más profundo y también libera energía. Y se llaman interplaca esos sismos porque están por debajo de la otra placa, mientras las que se producen donde me estoy introduciendo justo ahí se llama intraplaca y son más superficiales. Si me vuelvo a fijar en mi mapita, en este mapita los puntos morados son los sismos productos de interplaca, de las placas metiéndose abajo. Y ese sismo, el del 2017, aquí me equivoqué, no es 2019, sino el del 2017, fue justo eso, un rompimiento de la placa justo abajo de Puebla que generó energía
que aun cuando su magnitud fue menor que la del 85, la del 85 fue intraplaca, fue por acá. De aquí a que llegó la onda, se disminuyó su fuerza y por eso lo sentimos menos, y ya, bueno, por otros asuntos de terreno se volvió más grandote. Pero el del 2017 estaba más cerca de nosotros y llegó entonces las ondas con más aceleración vertical, con más componente vertical, y lo sentimos igual de intenso, aun cuando su magnitud era menor, porque estaba más cerca de nosotros. Cuando un sismo está muy cerca, se siente mucho más, aun cuando su magnitud sea menor. Entonces eso me va diciendo que esta placa, otra vez el sismo que se produjo la semana pasada, si leyeron, por eso decía que el epicentro, una parte fue en Veracruz. Y mi mamá me decía, ¿cómo en Veracruz? Pues sí, porque es este tipo de sismos interplaca, la placa metida abajo, que aún sigue rompiéndose y sigue moviéndose y sigue produciendo sismos. Y los que estamos más acostumbrados, que a los pobres de Oaxaca todos los días les tiembla, porque gracias a Dios todos los días se va metiendo la placa poco a poco, es por acá, intraplaca. Y ya no lo sentimos porque se tiene que mover una distancia hasta llegar al DF. Si todos me van siguiendo, vean bien la República Mexicana, ahí no se acaba con la de Cocos. La de Rivera también afecta la parte de acá occidente de la República Mexicana. Y la de transformación afecta toda la parte del norte de la República Mexicana. O sea, ¿cuál es la canción de México? ¿Qué tengo que estar esperando proyecte donde proyecte en la República Mexicana? ¿Qué voy a tener? Efectos de, empieza con S y termina con O, Sismo. de sismo. Y no tengo que estar alarmado, tengo que estar preparado. Cuando yo diseño cosas correctamente y las construyo correctamente, voy a estar después como los japoneses que están más preocupados por sus contenidos, que las computadoras no se les caigan y que no pierdan mucho dinero. A nosotros estamos más preocupados, no se me caiga el edificio encima, ¿sale? Entonces tenemos que aprender a hacer bien las cositas. Ahorita el mapita que les estoy enseñando es esta otra vez la zona de subducción donde se están metiendo las plaquitas. Y si se fijan, hay circulitos que significa dónde se ha ido metiendo. Esos circulitos es el pedacito de placa que se ha metido en un sismo. Si veo hasta arriba, donde dice 1932, esa franjita fue la que se metió en ese sismo en ese año. Si me muevo, después dice 1995, esa franjita se metió en ese año. Y si me voy fijando, pues hay franjitas más chiquitas, hay franjitas más grandotas. Entre más grandota es la franja que se mete, más energía se produce, más fuerte es el sismo. Todos somos felices porque se ha ido metiendo. Ay, ahí voy. El de Ciudad Juárez, no. Esa es otra cosa. Ahorita no tiembla tanto, pero también tiembla. Ahorita nada más recuérdame otra vez ahorita, Daniela. Si se fijan aquí, lo que voy teniendo es zonas donde no hay bolitas. Ya se fijaron que hay zonas donde no hay bolitas. Esas zonas se llaman brechas. ¿Y por qué? ¿Qué es eso de una brecha? Es una zona donde el terreno ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años, y no se ha metido el terreno, y sabemos que ahí se tiene que meter. Entre más tiempo se esté el espacio que no se mete, más energía va acumulando. Y a la hora que le da por meterse, se mete esa distancia con un fragmento más grande hacia los lados, produciendo un sismo muy fuerte. Eso fue lo que pasó en el sismo del 85. La zona que se metió en ese sismo no se había metido mucho tiempo. Si se fijan, es esta rojita, no sé si la alcancen a ver, esta naranjita, donde está mi puntero. Esa fue la zona del 85, y digan, ay, no está tan grande. Pues no está tan grande, pero produjo un sismo muy fuerte. Si me voy a donde dice brecha de Guerrero, pues está casi igual que del tamaño de esa y no se ha metido hace mucho tiempo. Entonces, por eso empezaron a decir, chispas, va a temblar por ahí y no sé qué va a pasar.
Por eso empezó, cuando ya empezó a tener dinero y a conocer bien los sismos, la República Mexicana, a llenar de aparatitos que miden en cuanto se empiezan a mover o empiezan a llegar estas ondas, esta onda P, que es la primera que llega, empieza a avisar, ahí viene el sismo, y entonces, sabiendo eso, manda la alerta sísmica, manda, ahí va un sismo, y ese tiempo de 2 minutos que tenemos para salir es de donde están puestos precisamente todos los aparatos que registran sismo y están avisando que ahí viene el sismo en esta falla, en esta zona de subducción. Ahora, la que me estás preguntando, por acá en Chihuahua, cuando de repente tiembla en Monterrey, no es producto de que se meta la placa. Es producto, me voy a regresar y ahorita voy rápido, rápido y me regreso. Todo esto lo vamos a ver, nada más que ya casi llego, ya casi llego. Es esto. Es producto de que el terreno, si te fijas en esta foto de la parte de abajo, no es que esté deshidratado el terreno, es que al interior de la placa, ya adentro, se producen fallas, hay grietas, hay zonas donde el terreno no está bien acomodado. Esas se conocen como fallas locales. Y generalmente cuando se produce un movimiento de subducción o de divergencia o de transformación, esa energía con la que empujo es como se transmiten las ondas, como el agua, y hace que donde haya fallas geológicas se reacomode el terreno. Reacomodar es que se llene este hoyo y ahora se forma un hoyo aquí a un lado. Y eso produce otra vez sismos, pero son fallas que ya están metidas allá dentro de las placas, le llamamos fallas geológicas. Y en todos los estados, este mapita es de fallas geológicas del DF, hay, y yo tengo que estar abusado de verlas porque también pueden tener movimientos. Los sismos que se producen son chiquitines, son como el que hubo aquí en la Colonia del Valle o el que hubo acá en Tlalpan hace unos años, son de magnitud 2, de magnitud 3. Son sacudidas, porque yo las sentí, muy fuerte y muy rápida, ¿no? Pero pues no genera mucho daño, gracias a Dios. Entonces, una vez contestada tu pregunta, me regreso, ting, 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 ting. Y otra vez estoy acá, ¿no? Donde están metiéndose las placas, donde no se han producido sismos, donde dicen aguas, porque por eso les digo, es mejor que tiemble todos los días porque se va metiendo poco a poco, a que se deje de meter la placa, no tiemble y entonces ahí estamos guardando energía. Esto que están viendo es generalmente donde se producen los sismos. Aquí esta estrellita fue el sismo que es el foco, donde se produjo el sismo en el 2017. Ay, otra vez está mal. Es 2017 donde se produjo el sismo, unos días antes del fuerte, del de Puebla. Y entonces, esa energía, si se fijan, donde se siente más el empujón, más la fuerza de movimiento, es la zona roja. Conforme me voy alejando del foco o del epicentro, se va tornando más clarita, que significa menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza. Y la Ciudad de México está hasta acá, miren. La verdad es que ni se debería de sentir, solo que tenemos algo en contra que por eso sí se siente, y es el terreno. Si me fijo en la foto de abajo, pues esto era una zona del lago que tiene sedimentos, que después se llenó de agua, que después los españoles lo taparon con más sedimentos y que entonces pues está fangoso y horroroso. Ese suelo, cuando llegan las ondas del sismo, llegan así como esta primera, esto de aquí no es como, no es calor, ¿no? Sino es una aceleración con la que llega el sismo. Esto es como se mueve el suelo en un sismo. Si se fijan, llega chiquitín, ¿no? Pero cuando se mete a este terreno malito, fangoso, empieza a agarrar otra vez fuerza y se empieza a mover más. Y conforme está peor el terreno, o es más grande esa zona lacustre, le da peor por moverse. Se llama un efecto de sitio. Se amplifican las ondas en esos puntos. Y al amplificarse, es como si estuviera cerca de la zona del epicentro, pero eso pasa no porque esté cerca, sino por el tipo de terreno. Y eso no lo aprendimos hasta el sismo de 1985. Cada que llega un sismo, pues vamos aprendiendo. Y fue lo que se aprendió, que tenían efectos muy marcados de amplificación de aceleraciones, independientemente que los sismos vinieran de puntos lejanos.
Entonces, si vamos hasta ahí, ahora sí ya entro a lo bueno. Bueno, ya estuvo muy bien de ver lo de los sismos, las ondas, la energía, pero al final del día, ¿qué pasa? Pues lo que le pasa a un edificio es que se le mueve el suelo. Y cuando se le mueve el suelo, él se va a comportar de forma distinta dependiendo la canción que me pongas a bailar. Esto que estoy viendo en la parte de arriba es un acelerograma. Un acelerograma se mide con los aparatitos que están del lado derecho, se llaman sismógrafos y ahora se llaman ya acelerógrafos. Es un papel en un tamborcito y tiene una pluma, la cual no se, bueno, se mueve conforme empieza el sismo. Ella está quietecita y conforme se empieza a mover el suelo, empieza a trazar sobre el tambor y el tamborcito empieza a deslizar su papelito. Por lo tanto, empieza a registrar el movimiento de para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. ¿Por qué en los dos sentidos? Ya les soplé. Porque está la onda S que puede traer componente vertical, la cresta, y componente horizontal, la longitud de onda. Esa canción se mide en este papelito. Esto que estoy viendo azul es el acelerograma. Es la respuesta o el sismo, cómo se registró en 1985. Siempre les digo, pónganse a imaginar que este movimiento, así como lo están viendo, lo sufrieron los edificios, la cimentación, se le movió el suelo de esa forma al edificio. Y entonces les voy a poner cómo se movió. Déjenme ver si es esta. Y si se mueve, sí, sí se mueve. Fíjense a la hora que se mueve el suelo, cómo se... Lo que se mueve es el suelo, ¿eh? No el edificio, se mueve el suelo. ¿Qué pasa con la parte del edificio arriba? ¿O no pasa nada? A ver, ahí va otra vez. ¿Qué le pasa al edificio cuando se le mueve la cimentación o se le mueve el suelo? Belén, ¿qué le pasa, Desplaza Belén? mayor. Pues se Gracias, desplaza, ¿no? Svetlana. Perdón. No, no te preocupes, está bien porque si no me aburro, Svetlana. ¿Qué me dijiste, perdón? Que se desplaza más en la parte de arriba del edificio, entonces entre más alto se desplaza más. Ok, bueno, la pregunta así en general, Svetlana, era ¿qué le pasa? Se mueve. El edificio se mueve junto con la cimentación. Primero jala la cimentación y después las columnas y los muros jalan a los entrepisos de arriba. Por lo tanto, desde ahora en adelante, ¿quiénes son los buenos para el sismo? ¿Las losas serán las buenas? ¿Las traves serán las más buenas? ¿O las columnas las más buenas? ¿Quiénes son las encargadas de acoplar el movimiento del edificio? Las columnas. Las columnas, exactamente, ahora que empezamos a predimensionar, ellas son las que van a empezar a adquirir dimensiones por el sismo. Ahora sí, si se fijan, ya se fijaron cómo se mueve, sean observadores. ¿Qué edificio se movió más? ¿El alto o el chaparrito? La canción que le están tocando es esta azul, la que está arriba. ¿Qué edificio se ve que se mueve más? El El alto. alto. El alto, muy bien. ¿Por qué se ve que se mueve el alto? Necesito que se imaginen esta canción como jalo al edificio, lo regreso, lo jalo, lo regreso. El movimiento, yo sé que no están acostumbrados, pero es distinto a esto. Si se fijan esto, que parece electrocardiograma, tun, 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 es un movimiento rápido, 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 rápido. Mientras que este, ay Dios, perdón, este, está, si se fijan, más espaciadito, ¿no? Es una canción con mucha aceleración, es decir, como un jalón muy fuerte, pero de una forma muy espaciada, ¿no? Así como muy tranquila, estoy bailando un rock, pero así de esos que aviento a la muchacha y pues, le doy que se vaya, y la regreso a la muchacha y otra vez y le doy que se vaya. El edificio, al moverse la cimentación, jala las columnas. Cuando el movimiento es tan despacio, si se fijan, da tiempo de que la columna hasta arriba
se mueva y regrese, mueva alcanzando a la cimentación y después vuelva a regresar cuando el jalón viene en sentido contrario. Las chiquitas, como están muy pegadas al suelo, ellas se mueven casi parejitas, si se fijan no ondulan, se mueven casi igual que el suelo, y al moverse igual que el suelo, pues sí sienten el jalón, pero lo sienten despacio, y están tranquilas, y dicen, soy feliz, ahí voy. Si veo la canción, esta canción es con el sismo del 2017. Cuando veo el sismo del 2017, ¿cómo se mueve? ¿Se movió igual que el del 85 o cómo veo la canción? Pues como que la frecuencia está más chiquita, ¿no? Exacto, está más rápida, ¿no? Así, órale. Es decir, es un rock and roll que no dejo ir a la chica hasta allá, sino que es de esa que la subo, la bajo, ahora sí que para un lado, para el otro, que la hago así como calcetín para todos lados. Eso fue esta canción. Este, si se mueve, no le hagan caso. Este primero es el sismo del 85, ¿sale? Y este es el sismo del 2017. Si se fijan en el movimiento de los edificios, ahí va, primero es el del 85. Y este es el del 2017. ¿Quién se movió más? ¿Quién se movió menos en el 2017 con respecto al del 85? Los chiquitos. ¿Por qué se movieron más los chiquitos en el 2017? Porque la Porque como, frecuencia venía más corta, ¿no? exacto, pero así en palabras simples y llanas, como estoy pegado al suelo, estoy junto al suelo y me muevo como el suelo porque soy rígido. Pues tómala, te vas a mover a esta velocidad. Zoom, 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 zoom. O sea, se movió como calcetín. Mientras que el altote, como sus piernas están muy largas, acuérdense, este es el 85 porque era una canción lenta. Ya que entra un sismo más rápido, la parte de arriba, ¿ven que se mueva mucho? O la que se mueve más es la de abajo. Miren, ahí va otra vez. La Fíjense. de arriba. La de arriba se queda casi sin moverse, ¿ya se fijaron? Todo el movimiento lo tiene de la cintura hacia abajo. En ese instante, no, como no, las columnas no tienen que dar el jalón hasta arriba, pues están más tranquilas que el chiquitín que se mueve a esta velocidad. Eso empieza a decirme cómo al ver un acelerograma, yo puedo identificar, imaginándome los edificios, a quién le va mal durante el sismo. Si son canciones así rapidísimas, sé que le va a ir mal a los que se mueven como el suelo. Cuando son canciones muy lentas, sé que le va a ir mal a los altos, porque va a dar tiempo de que todo el edificio llegue y se junte con la cimentación y después se vuelva a mover. Está haciendo más ejercicio el edificio. Si todos me van siguiendo hasta aquí, por eso en el sismo del 2017, los edificios medianos y bajos fueron los que sufrieron mucho. Y entonces, si ya me regreso otra vez a la historia, ahí estoy en el 85, pues todos estos edificios les fue como en la feria, ¿no? Un edificio, el superior, a la hora que el terreno se licúa, baja de nivel, la cimentación. Si se fijan, la puerta está como a un cuarto subterránea, se metió, pero pues gracias a Dios no pasó a mayores, pudieron salir por las ventanas y por los balcones, mientras que en la parte de abajo, el edificio que ven desplomado, no se cayó el edificio, falló la cimentación y a la hora que se voltea la cimentación y se voltea el edificio, del golpazo que se da se rompe. Y del lado derecho está el caso trágico de los edificios, el del edificio de Tlatelolco, del Nuevo León, que era muy largo y ahí aprendimos que los edificios muy largos y angostos van a presentar problema, ahorita vamos a ver por qué, y es necesario formar varios edificios entonces y no uno solo, colocando juntas constructivas. Ahí va a empezar la primer misión, fijarme en proporción qué tan largo eres y empezar a poner mis juntas. Van a ver, si se fijan en la foto, las columnas estaban chiquititas para las cargas que tenía, era un edificio habitacional. Y después, para colmo,
tenía problemas en su cimentación. Se estaban llenando de agua los cajones cuando no deberían tener agua, y eso pasó en muchos edificios también en el 2017. Cuando se empiezan a llenar de agua, como barcos, se empiezan a hundir diferencialmente los edificios y producen daños antes de que llegue el sismo, y ya con el sismo terminan de rematar. Pero ahí no quedó la cosa. Después aprendimos que los edificios, cuando se cambian de uso, si yo diseño un edificio para oficinas y se me ocurre meter después maquinaria para hacer costura, tengo que revisarlo, porque la estructura está diseñada para soportar una carga viva diferente. Y para colmo, el proceso constructivo era deficiente en esos momentos. Es decir, si se fijan en la foto izquierda, acá donde anda mi puntero, puedo ver cómo las columnas como mecano están desplazadas. No sé si se fijan que viene vertical, después se ve inclinada y después ya ni se ve la columna, ¿no? Es cuando siempre que veo un mecano, es que en los nudos no hubo una transmisión buena entre la columna y la trave. La trave tiene que agarrar muy bien a la columna y no dejarla mover. Si la dejó mover, es que no estaba muy bien hecho ahí la continuación de los armados. Y después aprendimos que esas losas reticulares, que les enseñé todas poderosas, son muy buenas, pero aguantan mucho sismo. La losa aguanta moverse mucho, es muy fuerte. Y si la columna no es muy fuerte como esa losa, pues se cae. Lo que pasó fue que la losa penetró a la columna, es decir, la traspasó porque no tenía capiteles, no se le ponían en ese entonces. A la hora que traspasa, aplasta el entrepiso y cae encima de la otra como bomba, bong. La losa de abajo dice, yo no tengo por qué aguantar una losa que viene cayendo encima, y se va hacia abajo y se va hacia abajo, y fue un efecto dominó. Entonces el edificio donde está el bochito eran 5 niveles, y esos 5 niveles los están viendo todos juntos. La tragedia estuvo en que ya había trabajadoras ya bordando en esa hora. Entonces, pues ya nadie sobrevivió porque todas las losas cayeron unas encima de otras. Eso fue ahora sí que fue una tragedia en la que nos enseñaron a, no puedes cambiar de uso. Si cambias de uso, tienes que revisar el edificio porque hay que reforzarlo, si vienen cargas más pesadas. Losas reticulares es obligatorio usar zonas macizas de concreto, o sea, los capiteles o ábacos, porque esos te van a ayudar a que no se produzca esto otra vez. Y en la parte de abajo, pues aprendimos, eran 2 edificios gemelos, igualitos, pero no tenían separación, no tenían colindancia. A la hora que empiezan los edificios a moverse, empiezan a chocar, como cuando se duermen en el metro 2 hermanitos y se ponen así, cabecita con cabecita, y empiezan entonces a soñar y empiezan a golpearse las cabezas. Ganó el más fuerte. El débil se derrumbó, o sea, se colapsó. Y el más fuerte se colapsaron sus pisos de arriba. Moraleja, no debo dejar que pase esto, debo dejar mi colindancia. Y otra vez, eso se ve clarito en la foto superior derecha, el Hotel Monte Carlo o de Carlo. Eran 2 edificios gemelos, no tenían junta constructiva, se empiezan a mover con el sismo, empiezan a moverse uno para un lado y otro en el mismo sentido para el otro, golpea el piso de en medio, se colapsan 3 pisos en el edificio del lado izquierdo, se baja de nivel, por eso si se fijan, no están ya a la misma altura, se forma la colindancia, es irónico, pero pues en el Inter ya se había muerto gente ahí, ¿no? En esos 3 pisos que se colapsaron. Entonces, tengo que dejar mis juntas, tengo que dejar más que juntas, mi separación, mi colindancia, ¿no? La clase que entra les voy a pasar todo, qué tienes que hacer, cuánto formar de colindancia, cuánto formar de junta constructiva, ¿sale? Y en el lado izquierdo, todos los muros que no cargan, cuando los pego a la estructura, les da por cargarse. Entonces, tú no querías que yo cargara, pero como estoy junto a la columna, voy a cargar. Y entonces empiezan a generar comportamientos no deseados. Los muros, como no están reforzados adecuadamente, se empiezan a agrietar en forma de cruz. Esa cruz significa ya falló el muro y hace que el edificio se comporte mal. Este edificio se tuvo que demoler. Y el edificio hasta abajo, cuando me da por agregarles chipotes a los edificios, ay, mira, aquí me cabe otros 2 niveles, ¿no? Mira, se ve bien robusto el edificio abajo.
tengo que cuidar mucho con qué material voy a hacer la ampliación, porque como va a bailar con respecto al ritmo que baila el de abajo, va a bailar con una aceleración más fuerte, porque estoy bailando no con respecto al suelo que me está diciendo el reglamento, sino ya con el ritmo que trae el edificio de abajo de mí. Si no lo considero, me puedo colapsar, como se colapsó aquí Radio Fórmula, ¿no? Ahí estaba una estación de radio. Entonces, ahora sí empiezo. ¿Qué necesito tomar en cuenta? Muy bien. Necesitas tomar que es mejor ser regular. Ahorita vamos a ver qué es eso de ser regular, para que no te pase nada, ¿no? Y no tienes por qué ser caja de bolero. Regular no significa ser bolero. Significa tomar en cuenta todo lo que te puede generar daño en un sismo. Y entonces empiezo con la primera lección. Este es el edificio de SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a alguien brillante se le ocurrió que como nadie subía a los últimos pisos, mandara ahí su archivo muerto. Tener un archivo muerto es una carga muy fuerte, ¿no? Son libros o papeles. A la hora que viene el sismo, las patitas de esos pisos, cuando quieren alcanzar a las de abajo, tienen que trabajar más, pues tienen más peso. Generalmente esas columnas se hacen más delgadas por cargas gravitacionales, porque van cargando menos. Por lo tanto, pues no tienen la capacidad para moverse, se colapsan 2 pisos ahí cuando viene el sismo. Moraleja, ahora sí viene mi foto del lado izquierdo. ¿Y qué dice el reglamento? Nunca coloques más peso en el nivel de arriba con respecto al nivel de abajo. Esa es así en general, ¿no? Lo que él dice es que no debes pesar más del 10% con respecto al piso de abajo. Ni tampoco debes de ser más ligero en 70%, excepto las azoteas. Todos los demás tienen que conservar más o menos el mismo peso para que todo se comporte bien, parejito. No se te vaya a ocurrir construir y colocar todos los tinacos, todos los almacenes de agua o 20,000 albercas, ¿no? En la parte de arriba. Siguiente lección. Los edificios cuando tienen una geometría irregular, en forma de C, en forma de L, o le voy a hacer un agujerote, o lo hago semicircular, no se van a mover parejitos, se van a mover unos lados más que otros. Recomendación, eso se llama torsión. Recomendación, trata de separarlo en distintos cuerpos. Y entonces la foto de abajo, si se fijan, la de mero en medio, estoy generando en una C 3 edificios. Cada edificio tiene sus propias columnas y los separo para que no choquen entre ellos. Esos son juntas constructivas, cada edificio tener sus propias columnitas. O esa C la puedes unir con vigas, que se van a ver ahí como tenderero, pero están las vigas, para que se vuelva a regular el edificio. O, primera opción muy audaz, tienes que manejar muros ciegos, casi, para que esos muros te generen la forma de un rectángulo y se vuelva cuadradito en rigidez, aun cuando no lo sea en forma. Ya depende si sabes jugar con qué opción, puedes hacer cualquiera de las tres, pero no es recomendable que los ligues. Y este edificio que estoy ahí poniendo el blanco es de la vida real, lo tomé de ahora la foto, ¿no? Que estaban vendiendo ahí unos edificios y les dio por hacer una forma de L aquí en el DF. Entonces, pues bueno, pues se puede, pero no es recomendable. Va a tener torsión esos edificios y se pueden romper. ¿Qué otra cosa me dicen? Ah, pues también cuando andes haciendo, aunque tengas plantas cuadradas, de repente te da por meter tus muros de elevador y los pones a cargar también. Cuando esos muros, los muros toman mucho más fuerza de sismo que una columna, al orden del doble o del triple, están fuera del centro, vas a hacer que los edificios se tuerzan otra vez. Moraleja, si pones un muro de un lado, ponlo del otro. Si lo pones arriba, ponlo abajo. Siempre trata de colocar tus elementos rígidos de forma regular, simétrica, para que no te vaya a pasar esto. Esto que están viendo en ese edificio es torsión. Y cuando se tuerce, pues justo el nivel donde me rompo es donde se está dando la torsión. Si se fijan, el piso de abajo estaba regular.
El piso de arriba es una L. Cuando viene el sismo, la L le da por moverse, las columnas de la transición son las que sufren, y si no están capaces para tomar esa torsión, adiós con el edificio, ¿sale? Entonces tengo que aprender que aun cuando sea cuadrado, los elementos muro deben de ser simétricos o estar en el centro para no generar torsión. ¿Qué otra cosa me tengo que acordar? Que los edificios, acuérdate que se voltean y más cuando el suelo se licúa. Por lo tanto, tienes que cuidar la proporción de la altura con respecto a la dimensión menor en planta del edificio. El reglamento del DF prohíbe que te excedas de 4 y para que te comportes bien no debes de excederte de 2.5, esa proporción. Nada más acuérdate que si no puedes tener problemas de volteo, y ese edificio que están viendo ahí tuvo un problema de volteo, aparte de que la cimentación se le fue, ¿sale? Entonces, eso es para la proporción, no hagas cosas altas, esbeltas. Y ahí viene la que veíamos hace rato, el edificio del Nuevo León. ¿Qué pasa cuando tienes un edificio muy largo, que aun cuando pongas los marcos rígidos, fíjate qué le pasa? ¿Se mueve parejito el edificio o hay una zona que se mueva más? Ahí va otra Se vez. mueve más del centro, se mueve más lo del centro. Correcto, se mueve más al centro, aun cuando lo diseñe bien y toda la cosa. ¿Por qué? Porque es muy flexible en esa zona, es decir, ahí le puede dar el sismo más duro. Por lo tanto, y ahora sí aquí viene bien clarito, ¿qué es eso de una junta constructiva? Separar los edificios, cada uno con sus columnas. Fíjense dónde está mi puntero, ahí se ven las columnas que forman el edificio del lado izquierdo. Separación, columnas que forman parte del edificio del lado derecho. Es como si viera un solo cuerpo, pero en realidad son dos. Cada cuerpo tiene sus propias columnas. ¿Cómo saber en dónde me toca la junta constructiva? Fíjate aquí otra vez. Tu proporción del claro corto, máximo maximorum, puede medir 4 veces sobre el claro largo para decir toca junta. Máximo. Si quieres que se comporte bien, es 2.5. Es decir, mido la dimensión de A, lo multiplico por 2.5, una vez, dos veces, 2.5, y ahí me toca separar el edificio. Y otra vez, 1, 2, 2.5, separo edificio. Si todo el mundo entendió cómo medir esta distancia para en esta otra larga poder ir separando el edificio, 2.5 veces la distancia chiquita tiene que ir sobre el lado largo para ir separando el edificio. Si vamos hasta ahí, y viene la parte que les soplé, colindancias. Aun cuando pongas juntas, son dos edificios, tienes que dejar separación entre los edificios. ¿Cuánto es mi separación? Taca, taca. Mínimo, así cuando no tengo ni idea y es una casa habitación, 1/100 de la altura, mínimo para el Distrito Federal. Y cuando ya sabes del reglamento, ya lo leíste, tu separación va a ser igual a la altura por 0.007 cuando estás en terreno firme y 0.012 la altura cuando estás en terreno blando. Estas reglitas apréndanselas. Es la separación que tiene que haber entre las columnas de un edificio con las columnas del otro en mi junta constructiva. O si son edificios ajenos, la separación entre el paño del edificio con mi colindancia, la separación del paño del edificio con mi colindancia. Los dos edificios deben dejar esa distancia, por eso dice 2 veces, ¿sale? Porque cada edificio deja su separación. Desgraciadamente eso se ha perdido y todo el mundo construye como se le da la gana y se pegan. Y a la hora que se pegan los edificios, se pegan en el sismo, se pegan de golpetear, ¿sale? Y pueden tener problemas. Entonces, eso me debo de recordar
porque no puedo construir la totalidad del terreno. ¿Por qué? Por cuestiones sísmicas. Entonces, yo les recomiendo que se acuerden mucho de eso. Siempre sepárenlo 0.02 en la altura o 0.007 por la altura. Aquí está, miren, separación con el límite del predio de mi vecino. Y si vamos hasta ahí, pues ya entonces vienen otros elementos que aparecieron después para formar algo más rígido y que no te muevas tanto, y son los contraventeos o los muros de concreto. Los muros de concreto toman infinidad de fuerza, muchísima fuerza. Entonces, a la hora que te pongas, cualquiera de los dos, esto de arriba está mal, eso no lo hagas, ni lo de abajo lo hagas. Si vas a poner contraventeos, tienen que venir desde arriba hasta abajo. No los puedes poner nada más en una zona y la otra dejarla libre. Igual los muros tienen que ir en todos los niveles. No puedes dejar unos así y unos no. No es recomendable hacer dobles alturas de repente o ir cambiando las alturas de las columnas. ¿Por qué? Pues porque justo ahí se va a mover más el edificio. Si pones contraventeos, sí, pero abajo no porque me estorban para el estacionamiento, no sirven. No puedes colocarlos entonces. Ni tampoco muy pop unos de un lado y otros del otro, porque tampoco genera simetría. Esta foto es Torre Mayor cuando la están construyendo, y si se fijan, son simétricos, van desde arriba hasta abajo. Abajo van a decir, oye, en la entrada no llegan porque ahí hicieron un sistema especial para poder tomar la fuerza ya del sismo y bajarla por los laterales, que ahí sí sigue trayendo los contraventeos hasta abajo. Pero ya son cuestiones muy analizadas. En edificios comunes y corrientes la gente no analiza tanto los edificios. Entonces no te recomiendo que andes haciendo juegos con los contraventeos. Y en el 2017 aprendimos o repasamos otros efectos, que era edificios que abajo es la planta libre con las puras columnas, y arriba, oye, pero son marcos. Pues sí, pero metiste muros y los ligaste. Cuando metes muros divisorios y se te ocurre ligarlos, funcionan como muros de carga antisismo. Y entonces los patitas de abajo dicen, chin, tengo un gordo encima y yo estoy bien flaquito abajo, se mueve la cimentación, no tengo la fuerza para transmitir la fuerza para jalar a este gordo de arriba, y pues sucede esto. Ahí estoy con un gordo arriba, miren, el gordo está tranquilo, pero las pobres patitas de abajo dicen, chispas, tengo que moverme para mantener al gordo, no puedo y me rompo, ¿sale? Eso se conoce como un comportamiento de piso suave. Yo no quiero eso porque si no, se caen los edificios. Este tenía un estacionamiento abajo y se le fue, ¿no? Aquí, gracias a Dios, se pudo mantener, pero estuvo a punto de irse, ¿no? Este pobre edificio por tener un piso blando, no piso suave. El reglamento en el 2017 otra vez volvió a voltear y dijo, híjole, en las casas ahora acumulan hasta lo que no. Subamos la carga viva, subió de 170 a 190. Se volvió muy específico la clasificación de las estructuras. Antes, era la que se morían muchos, pero ya no, las escuelas no estaban tanto metidas ahí. Ahora, solo las de los niños de kinder. Ahorita todas las escuelas, todos los lugares donde hay concentración de gente entraron ya al grupo A. ¿Para qué? Para evitar que tengan problemas y se caigan, sean diseñadas especialmente porque va a haber mucha gente metida. Y clasificación B ya dejaron otra vez a grupos más pequeños, edificios habitacionales que no juntan más de 700 personas, pero dependiendo la altura y la zona sísmica en la que te encuentres, eres del grupo B1 o del grupo B2. Al final del día, lo que hace es una separación de las del grupo A, tienen un sismo más intenso, más fuerte que las del grupo B para cuando estés diseñando. Y después, los factores de carga, estos que estamos usando de 1.4, los separaron y dijeron las cargas que siempre están, las gravitacionales, las vas a multiplicar por 1.3 y las que son cargas vivas por 1.5, por eso yo uso el 1.4 porque son valores intermedios y porque yo sume carga viva más carga muerta cuando estoy haciendo mis cosas rápidas, ¿sale? Pero cuando ya diseñas bien, tienes que usar 1.3 para las muertas, 1.5 para las vivas. Y en el grupo A, el 1.3 se convierte en 1.5 y el 1.5 se convierte en 1.7. Y el edificio que están viendo del lado izquierdo era uno que estaba en Miramontes, que se torció y se cayó
porque tenía problemas de hundimientos diferenciales, porque tenía problemas que su estructura no estaba muy bien hecha, porque eran muros que fueron diseñados con 3 reglamentos atrás y de verdad eran castillitos de 10 por 10 con alambrón, que no tenían siempre refuerzo, estaba lleno de fallas del pobre edificio. Y el de abajo se mantuvo, pero los muros, que eran los muros divisorios, trabajaron, se cayeron. Es decir, pues el edificio no se cayó, pero no es seguro para el habitante. ¿Por qué? Pues porque nadie va a estar aquí contento viendo hacia abajo a ver a qué hora me caigo. Entonces, eso nos enseñó que aun cuando sean elementos secundarios, el que tengan fallas vuelven a los edificios inservibles, aun cuando la estructura principal no esté dañada. Y nos marcó un chorro de cosas las normas técnicas que para nosotros ahorita en concreto, porque el concreto es el material que se porta menos bien en sismo, el pobrecito le tiene que tirar muchas ganas con su acero de refuerzo, empezó a hacer separaciones entre concreto prefabricado, concreto colado en sitio, concreto ya comportándose junto con acero, secciones de acero, y me va diciendo distintos comportamientos que puede ir presentando, ya me va separando en más, se va haciendo más específico. La fotito del lado izquierdo era un edificio que estuvo mal estructurado y justo se cayó la columna que detenía todo, ahora sí que era la buena, por fallas constructivas se cae y se desploma todo un edificio completo, toda un área del edificio. Y la foto de abajo está bonita como para corte constructivo, pero la intención no es que me veas, ¿no? En la cama. Y si estaba yo junto al muro, me pude haber matado, me pude haber caído, sino que los muros divisorios se mantengan también en buen estado para que toda la gente pueda salir bien corriendo ilesa, ¿no? Pero aprendimos cuánta basura no dejan los albañiles ahí metidos en la obra. Moraleja, hay que tener una buena calidad. Y entonces, después se aprendió a lo largo del tiempo, nosotros nos quedamos aquí en comportamiento de marco rígido, ¿no? Esto que hacíamos antes en el laboratorio, cuando no estábamos aquí todos metidos por el COVID, era poner un edificio con base a marcos rígidos y ver cómo se movía con un sismo. Si se fijan, ya se fijan cómo se mueve Este tiene unos tensores aquí delgaditos que son contraventeos, y vean ahora cómo se comporta ¿Se mueve igual o se mueve menos que el otro? Menos. Se mueve mucho menos. Si se fijan, se mueve con el suelo, se mueve con la plancha, ¿no? Se mueve mucho más. Eso que aprendimos nosotros con los sismos, pues ya en otros países lo habían observado, los marcos rígidos no son tan rígidos y necesitas empezar a meterle a alguien que te ayude. Y ese alguien son los contraventeos. Los contraventeos, que son estos elementitos en diagonal, puedes tenerlos, estos se llaman concéntricos porque llegan todos a un punto, puedes tenerlos en disposición de X, de B invertida, de B invertida, de B, en K, en diagonal, y se aprendieron a usar en San Francisco, en Estados Unidos, se dejaban expuestos, eran parte de la arquitectura, y me ayudan mucho para el sismo, para que no se deforme el edificio, porque aprendimos que entre más se deforma, más daño sufre. Después de estos contraventeos, aparecieron años después los excéntricos. ¿Qué diferencia tienen? Que dejan una separación entre los elementos en diagonal, si se fijan. ¿Esa separación para qué sirve? Para que ahí se concentre la fuerza de cuando se empieza a mover el marco, esta zona se haga chicharrón, pero todo lo demás permanezca intacto. Y en ese instante el edificio queda casi servible todo en su totalidad. Y ahorita vamos a ver que esto lo aplicaron en Torre BBVA, ¿no? Pero bueno, estos excéntricos son mucho mejores que los concéntricos, ayudan a disipar energía. Y después, hace como 20 años o 30, aparecieron se llaman dispositivos pasivos o aislamientos de base. Este es un aislador de base que se pone en la cimentación del edificio. Ojo, tienen que ser cajones de cimentación, si no, no funciona. Fíjense en la fotito de acá. Y ahí les va el comportamiento. Creo que sí corre, sí, ahí va. Fíjense en los dos edificios.
Uno está su cimentación superficial, bueno, tiene su cajón, y el otro tiene el aislador de base. Si se fijan, en el que no tiene, el marco rígido se mueve y se mueve, y en este la señora está súper tranquila porque se mueve menos. ¿Dónde está tomándose toda la fuerza? En el aislador que está en la base. Se mueve de forma diferente que el terreno. Por lo tanto, estos aparatitos aparecieron precisamente para las zonas sísmicas. Ojo, funcionan en terrenos duros o de transición, no funcionan en terrenos blandos. ¿Por qué? Porque en el terreno blando se tiene un problema de que el suelo baila a un ritmo como el que vimos hace rato, muy despacio, muy lento. Y entonces eso hace ineficiente estos sistemas, ¿sale? Sirven para terrenos duros o para terrenos de transición. Para blandos, desgraciadamente, no sirven. ¿Quiénes son los que sirven para blandos? Estos contraventeos, que ya no nada más son el contraventeo. No sé si se alcanzan a fijar que tiene unas cosas aquí grises, que son amortiguadores, como los de un carro. A la hora que se le ponen los amortiguadores a los contraventeos, hacen que el movimiento del edificio se vuelva más lento y se deforme menos. Este tipo de amortiguadores es el que tiene Torre Mayor. En todos sus contraventeos, tanto en vertical como en horizontal, tiene ese tipo de amortiguador para reducir el movimiento.